Hola a todas y a todos y bienvenidos a esta clase de presentación de la asignatura Servicios Multimedia Avanzados. Esta asignatura, aunque se cursa en el segundo semestre, en realidad, comienza su desarrollo en el primer trimestre, o sea, en el primer semestre, junto con la asignatura de Servicios Multimedia basados en Internet. Precisamente porque estas dos asignaturas están muy relacionadas y la una y la otra deben de avanzar prácticamente en paralelo, aunque habrá más carga al principio en SMBI y más carga en el segundo semestre en la asignatura de SMA. Mi correo de contacto es jwberna@gcloud.ua.es. Podéis contactar conmigo a través de correo cuando queráis, a través de tutoría, podemos hacer una tutoría virtual cuando sea necesario. Y vamos, no os cortéis en ese sentido para contactar conmigo. Bueno, lo primero que quiero comentar es que hasta ahora siempre estamos pensando más prácticamente como desarrolladores y siempre estamos hablando de que hacemos programas, que hacemos aplicaciones. Bueno, pues la idea en esta asignatura es que empecemos a cambiar ese concepto y que no pensemos que estamos desarrollando aplicaciones, sino que lo que vamos a desarrollar es una oferta de servicios. Un servicio es algo más que una aplicación, ¿vale? Una aplicación viene a ser una herramienta, viene a ser algo que un usuario tiene que coger y utilizar. Un servicio es algo que presta, como el nombre dice, servidumbre, es decir, que tiene una utilidad o una funcionalidad para el usuario, pero que no es algo que el usuario tenga ni siquiera que por qué utilizar expresamente, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en la diferencia entre utilizar herramientas para cambiar el aceite del coche o ir a un taller mecánico a utilizar el servicio de que te cambien el aceite del coche, ¿vale? Esa es la finalidad. La idea es que tenemos que intentar pensar en ofrecer al usuario algo que no sea una herramienta para que él la utilice, sino que sea algo que a él le sea útil de cara a que pueda solucionarle algún problema o mejorarle la vida, ¿vale? Más adelante, cuando estemos hablando del diseño de los servicios, ya iremos haciendo hincapié en algunas características concretas de los servicios, como el hecho de que sean proactivos, como el hecho de que intenten fidelizar, como el hecho de que intenten recoger la calidad, la opinión sobre la calidad del servicio y el funcionamiento, etcétera. Para poder ejemplificar un poco todo esto que estamos o que estoy tratando de comentaros, ¿no? El tema de la diferencia entre el servicio y la aplicación y por qué un servicio, voy a comentaros o quiero comentaros un paralelismo con otro mundo, ¿vale? Con el mundo empresarial. Y en este caso, bueno, era presentaros un poco el caso de Howard Schultz, ¿vale? Fue CEO de la empresa Starbucks, que yo creo que todo el mundo conocéis, ¿vale? Y es que analicemos esto un poquito desde el punto de vista de por qué es importante la prestación de servicio, ¿vale? Bueno, como decía, Howard Schultz fue presidente de Starbucks Coffee Company, ¿vale? Del 86, que fue desde su fundación, hasta el 2000, y luego desde el 2008 al 2017. Él no solamente fue presidente, sino que es uno de los fundadores. Para que sepáis un poquito sobre la historia, pues este hombre allá por los años 80 se va a Italia, conoce toda la parafernalia que en Italia existe acerca del café expreso, ¿vale? Y cuando vuelve a Estados Unidos decide que quiere hacer algo similar, ¿vale? Quiere traer esa cultura del café pues eso, a la vida estadounidense. Los jefes que tenía en ese momento no le hacen caso y él lo que hace es, bueno, pues monta un negocio sobre el tema del café y al final, en el 86, acaba comprando la firma de Starbucks, ¿vale? Como veis, pues bueno, pues no llega a 4 millones de dólares en el 86. En el 2018, como veis, ha facturado 24.700, más de 24.700 millones de dólares, ¿vale? Hablamos de 24.000 establecimientos, más de 70 países, por supuesto ha pasado por crisis, etcétera. Vale, vamos a pensar un poco de lo que se está tratando. Estamos hablando de un negocio que vende café, ¿vale? O que, mejor dicho,
que la gente cree que vende café, pero no vende café, vende un servicio. Y vende un servicio además que vamos a ver que está basado en la experiencia del usuario, ¿de acuerdo? Bueno, para comenzar, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es la forma en la que desde el negocio se percibe al cliente. Bien, existen buenos, existen malos clientes, pero la idea es que al cliente no se le puede ver como una mera transacción, no se le puede ver como alguien a quien le quiero sacar la pasta, ¿vale? O alguien a quien le quiero engañar para que no se trata, no vendemos o no hay que vender ese tipo, o no hay que ir con esa concepción, ¿no? ¿Vale? De que el cliente al final es una hucha al que estamos intentando exprimir, sino que el cliente al final es alguien con quien el negocio tiene que conectar. ¿Por qué conecta? Pues conecta normalmente ante una necesidad. Esa necesidad, otra cosa es que sea real o no sea real. A veces los negocios crean esa necesidad, te crean la necesidad, ¿vale? Y hacen que les compres en base a eso, pero porque inventan una nueva necesidad. Yo ponía el ejemplo durante la presentación de el iPad o del iPod, ¿vale? Eran dispositivos que no existían y que de repente alguien los inventa y genera la necesidad y todo el mundo los quiere utilizar. Nadie en su día habría imaginado el éxito que iba a tener una tableta, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta mucho que tengáis en cuenta la filosofía que este hombre emplea a la hora de gestionar su negocio, ¿vale? Como presidente. La idea es que, bueno, que ellos no venden café, ellos lo que venden son experiencias maravillosas. Pensad eso, lo que implica y lo que supone. Significa que hay que desvivirse por el cliente para generarle una experiencia. Algo en lo que veréis que nos vamos a meter muchísimo va a ser después en la experiencia de usuario, ¿vale? En cómo controlar la experiencia de usuario para asegurarte que la experiencia de usuario es buena. No se trata de vender, se trata de mantener en el tiempo al cliente, ¿vale? Es muy importante que tengáis en cuenta también, pues, esta otra característica, ¿vale? El tema de que el cliente debe perdurar en el tiempo, si no va a ser muy difícil que se logre algo. Otra cosa importante es que podemos tener muy buenas ideas, ¿vale? Las ideas es interesante ser capaz de tener ideas, pero también es verdad que las ideas no te llevan a ningún sitio. Es la realización de las ideas. Entonces, algo que también él tiene muy claro, o que él indica, es filosofía de su empresa, es que la ejecución de una idea debe ser tan buena como la idea misma. No se trata de tener una idea fantástica, sino de cómo esa idea se lleva a la realidad. Ideas tenemos todos los días, pero millonarios se hacen muy poquitos. También os digo que no es tan interesante ser millonario, sino como ser capaz de aportarle a la sociedad, ¿vale? Sería de justicia social que comencemos a devolverle a la sociedad pues todo el bien que nos ha llegado. Una formación, unas calles por las que circular, una seguridad ciudadana. Entonces, es muy curioso cómo él plantea que hay tres formas de llevar a cabo una idea. O no hacer nada, que es la opción más cobarde, ¿vale? Es la de, sí, yo tenía una idea genial, pero bueno, la pereza, el cansancio, ya lo haré. Eso no lleva a ningún sitio. Hacer algo, pero hacerlo mal, porque hay mucha voluntad, pero no tenemos los conocimientos, las habilidades, la experiencia, los recursos. A veces es cuestión de recursos y recursos económicos, y eso o hay o no hay. Pero bueno, la idea de la BP es precisamente eso, que intentéis tener una idea que inicialmente, bueno, pues posiblemente no penséis que no sois capaces de llevar o que estáis inventando algo que vete a saber tú qué pasará, pero veréis cómo sí que sale. Y la tercera forma, que es hacer las cosas bien, que es llevar esa idea adelante, movilizando a la gente y todos los recursos para salvar los inconvenientes y llegar al final al punto, ¿vale? Al punto de la realización y donde eso sea exitoso. Eso cuesta muchísimo. Eso ya os puedo decir que es un trabajo titánico el ser capaz de coger una idea, sacarla y ponerla en marcha. Lo bueno que vamos a tener en el ABP es que esa idea no importa si al final se consolida o no se consolida, ¿vale? No es un proyecto de negocio donde vayáis a apostar vuestras vidas y vuestros recursos. Simplemente vais a utilizar las 1000 horas de trabajo que tenéis este año para desarrollar algo.
Y lo importante, y esto lo voy a repetir mucho, es el proceso por el que vais a pasar, no tanto el resultado. No os quedéis solo con la idea de tenemos que desarrollar una aplicación, sino tenemos que aprender a desarrollar cualquier tipo de aplicación que nos vayamos a encontrar delante en un futuro. Con lo cual lo importante aquí es conocer herramientas, conocer técnicas, no quedarse con, uy, esto parece que funciona, sino saber por qué algo no funciona o sí funciona, etcétera. Bueno, otro aspecto importante que este año para vosotros tenéis que tener muy en cuenta es el tema de los problemas que puedan surgir dentro del equipo, ¿vale? Dentro del equipo o con el desarrollo del proyecto. Y con esto enlazo con una también de los principios de Howard, ¿vale? Que es el tema de ignorar o esconder un problema es convertirse en parte del problema. Todos los años acaba ocurriendo cosas como que hay un alumno que está aportando menos al grupo, de repente nos damos cuenta de que la API está mal diseñada, o es que resulta que hay una plantilla que no cumple con los requerimientos necesarios, o etcétera, etcétera. Todo eso son distintos problemas a los que no hay que tener ningún miedo a reconocerlos y a exponerlos, ¿vale? A ponerlos encima. No pasa nada porque haya que rehacer una plantilla, o no pasa nada porque haya que coger una API y rehacerla, o no pasa nada porque una interfaz resulta que al final nos hemos dado cuenta que no es todo lo útil que ocurría. Ese es el proceso de aprendizaje sobre el que os tenéis que centrar, ¿vale? Y es muy importante que seáis responsables y no lo dejéis pasar. ¿Por qué? Porque si no puede ocurrir que cuando lleguéis prácticamente a final de curso y no os quede tiempo, entonces os deis cuenta de que está mal, ¿vale? Desde el principio, cuando empecemos el tema del desarrollo tecnológico, voy a insistir mucho en la modularidad del código, ¿vale? Y en el tema de que conozcáis y seáis conocedores de lo que están haciendo el resto de vuestros compañeros. Porque eso va a facilitar detectar los problemas y además que en el momento que haya que modificar o tocar algo, pues esté lo más aislado posible del código y no esté demasiado entrelazado que implique pues múltiples cambios y muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, esta parte es el pretexto por el cual os damos a elegir o tratamos de que seáis vosotros los que elijáis el tema principal a través del cual pues tendréis que desarrollar vuestra herramienta. La idea es que si os encontráis motivados con aquello que vais a desarrollar, pues posiblemente sea más fácil que perduréis en el tiempo en la cantidad de esfuerzo que requiere llevarlo a cabo. Este año es muy interesante por el tema de que vais a desarrollar un proyecto de envergadura como posiblemente no habéis hecho en la vida. Y desde septiembre hasta mayo del año que viene vais a estar trabajando con el mismo proyecto. No en las mismas cosas, ¿vale? Pero sí en el mismo proyecto. Lo cual al final hace que llegue un momento en el que os cansaréis, os replantearéis si eso es lo que queríais, si no, etcétera. También ocurrirá que al principio los ritmos son más lentos porque no está muy claro lo que hay que hacer todavía, porque nos va costando encontrar la organización y conforme va avanzando el tiempo iréis notando que la carga de trabajo aumenta. Y eso implica pues empezar a sacrificar otras cosas, ¿vale? El poder irte de fiesta a lo mejor un fin de semana dentro de esta nueva normalidad, ¿vale? O otras cosas que puedas hacer en pos de meter horas en el proyecto y de trabajar. Por eso es muy interesante, bueno, pues que intentéis elegir algo con lo que os sentáis cómodos, que os pueda gustar, que penséis que el día de mañana, cuando lo enseñéis, os podéis sentir orgulloso de eso. Y eso va a generar una situación de trabajo idónea precisamente pues, para alcanzar ese concepto de excelencia, ¿vale? Porque por un lado vais a estar con algo que os va a gustar y por otro lado, bueno, pues el simple hecho de que si queréis aprobar, pues tenéis que comprometeros con la cantidad de trabajo que hay que invertir, bueno, pues eso va a ser lo que pueda generar un gran buen trabajo. Otra cuestión con la que os vais a encontrar en el desarrollo de la BP es precisamente que tenéis que empezar a formar vuestra actitud a la hora de abordar problemas de ingeniería. Con esto, ¿a qué me quiero referir? Bueno, está claro que hay que trabajar mucho, pero no es solo cuestión de meter horas por meterlas. Hay que hacer las cosas bien y eso significa ser disciplinado.
hay que mirar libros, hay que mirar documentos, hay que mirar qué están haciendo el resto de compañeros, hay que mirar otros proyectos, hay que mirar código, ¿vale? Hay que intentar hacer las cosas con rigor y no simplemente basarse en la intuición. A veces, pues vamos a ver una interfaz o vamos a estar haciendo algo donde pensamos que es mejor hacerlo de una cierta manera o de otra, pero no está de más que peguemos un vistazo y nos documentemos. Yo lo hago siempre que voy a hacer cualquier cosa, primero hago una búsqueda, trato de localizar un material similar, veo si alguien ha hecho algo del palo, intento ver cómo se puede resolver, no me tiro de cabeza solo con el destornillador que yo sé utilizar, voy a resolverlo utilizando ese destornillador. Veamos si hay otros destornilladores, otras herramientas con las que podemos hacerlo. Respecto al servicio que vais a estar haciendo, vale, vais a hacer algo que seguramente pueden existir servicios parecidos, pueden existir otro tipo de cosas que sean del palo, no pasa nada, no se trata en este caso de montar un proyecto empresarial, que también estaría bien que saliera algo así, pero que no pasa nada porque ya exista algo parecido y se trata simplemente de ver si somos capaces de mejorarlo. Por eso lo de la frase de no aceptar el status quo. No hagas lo mismo que está haciendo el resto de la gente porque ya partes con desventaja, ya estás por debajo. Hay que intentar también tener un pensamiento o intentar aportar un pensamiento divergente. Pensar en se puede hacer de otra forma y si se hace de otra forma al usuario le beneficia en algo, las cosas no van a caer solas. El proyecto no se va a resolver solo, hay que pringarse, hay que ensuciarse las manos. Y hay que escuchar con empatía todo lo que nos llegue, de los propios compañeros de nuestro equipo o de los profesores. No tenemos intención nunca de machacar a nadie, pero sí que tengo intención de haceros pensar, ¿vale? Tengo intención de haceros cuestionaros vuestros propios principios o vuestras decisiones, para ver si sois capaces de defenderlas y de mantener que son o no son correctas. Eso es lo importante en todo lo que vamos a hacer, no que al final tú hagas lo que a ti te apetezca hacer. Eso no sirve de nada porque cuando llegues a una empresa, en la empresa no quieren que tú hagas lo que te dé la gana, ¿vale? Pensar que esto es un entrenamiento para vuestro mundo laboral real. Se trata de que seáis capaces de resolver un problema con las condiciones y características que vuestro cliente os va a imponer. Aquí os damos a elegir simplemente al cliente. Y bueno, es vuestra responsabilidad. Yo siempre digo la misma frase. Yo no soy tu padre, ¿vale? Entonces, os van a pasar a lo largo del curso, pues situaciones buenas, situaciones malas. No se trata de que estéis ahí todo el rato pensando en, oye, cuánto trabajo tengo o qué es lo que está pasando. Hay que ser responsable de uno mismo, hay que coger las situaciones que os vengan y resolverlas. La vida va a estar llena de problemas, no va a estar ausente de ellos. Se trata de una buena vida es saber coger esos problemas y poner una solución, sobre todo de aquellos a los que les puedas dar una solución. Lo que no se pueda solucionar, pues bueno, pues no se puede solucionar. Lo que hay que hacer es dejarlo pasar y bueno, salir de ello lo más airoso posible. Pero es importante que seáis conscientes de que esto sois vosotros los que tenéis que hacerlo y que no podéis caer en un pensamiento negativo de cuánto trabajo, no voy a ser capaz. Hasta ahora, después de 6 o 7 años de ABP, todos los que lo han hecho empiezan igual, con esas mismas dudas, pero acaban haciéndolo. Tenéis que creer en vosotros mismos y aprovechar el momento, que ahora es cuando estáis aprendiendo. El año que viene, cuando salgas a buscar trabajo, el empresario no te va a decir y aprovecha el tiempo para aprender. No, no, el empresario quiere resultados. Lo dije el día de la presentación y es algo que mantengo y trato de decirle siempre a mis alumnos, ya sean de TFG, por ejemplo, o bueno, alumnos de clase. Es el tema de que si tienes que hacer algo, hazlo lo mejor que seas capaz de hacerlo. No te dejes nada en el tintero. Entonces, esta frase del Martin Luther King, a mí me encanta por eso, porque es inspiradora en ese sentido. Aunque sea barrer las calles, si eres capaz de hacerlo de la mejor forma posible, ese trabajo se reconoce. Y os aseguro que el trabajo siempre se reconoce. Más tarde o más temprano siempre se reconoce. Igual que también se reconoce al que no trabaja. Entonces, es importante de que
pongáis trabajo, pongáis esfuerzo y además buen trabajo y que seáis capaces de evidenciar ese trabajo, ¿vale? Que tenga un resultado. No porque esté muchas horas en casa mirando y haciendo. Aprender no es un trabajo, aplicar los conocimientos es un trabajo. Tenéis que aprender para aplicar los conocimientos y resolver las tareas. Entonces, tenedlo en cuenta que la pasión y el esfuerzo van unidos y hay que también que ponerle mucha dedicación. Para ir finalizando, bueno, pues la idea global va a ser esta. Vamos a aprender a utilizar herramientas pues para construir servicios. Esto es como los arquitectos y aparejadores que tienen que aprender a utilizar las piezas para construir, pero no casas, hogares. Es una diferencia, ¿vale? Nosotros no vamos a hacer aplicaciones, vamos a hacer servicios. Tenéis que quedaros con esa idea de servicios porque el servicio ofrece algo al usuario, le ofrece un valor diferencial, le ofrece una suscripción que le automatiza el proceso, le ofrece una funcionalidad que le permite no tener que estar buscando y ser informado de primera mano. Le ofrece, ¿vale? Le ofrece algo, le da algo, es proactivo. Pensad en una cosa, un buscador no es proactivo. Pero la mayoría de buscadores hoy en día te piden que estés identificado porque una vez que entras y haces una búsqueda, memorizan esa búsqueda y te lanzan ofertas y te mejoran las búsquedas sabiendo tus preferencias. Eso es un servicio. Bien, este va a ser nuestro plan de trabajo general. Vamos a hacer, o vais a trabajar en la conceptualización del servicio. En general vais a estar trabajando, o ahora mismo ya deberíais de estar trabajando en SDM y en proyectos multimedia, en definir ese servicio, cuáles van a ser las funcionalidades, qué es lo que vais a ofrecer a la gente. Puede ser un servicio de índole social o de índole comercial, eso da lo mismo. Sí que tiene que existir un plan de monetización, porque las cosas no se mantienen solas. Sea más o sea menos, hay que buscar una forma de que se rentabilice. Luego vamos a pasar una gran cantidad de tiempo construyendo el servicio. No se trata de programar, os lo repito, se trata de programar bien, de desarrollar bien, de desarrollar en equipo, de ser capaces de no estar machacándose el código el uno al otro, de hacer integraciones de una forma periódica para no encontrarnos sorpresas porque después de 3 meses queremos juntar códigos que hemos hecho por separado, ¿vale? Se trata de tener buenas prácticas que las vais a utilizar el día de mañana cuando lleguéis al mundo laboral. Y por último, vamos a poner en producción de verdad ese servicio. Vais a ponerlo en un servidor, vais a ponerlo público y vais a someterlo, pues eso, a que alguien pueda entrar y trastear y verlo. De hecho, mi interés es que todos estos servicios sean auditados, ¿vale? Ya veremos si por qué alumnos o por quiénes. Pero sí que va a haber profesionales que al final van a coger vuestros servicios y os van a decir qué está bien y qué está mal. Eso es necesario. Deciros que la asignatura de SMA vais a encontrar un curso sobre el MinStack, ¿vale? Ese curso del MinStack está basado en un proyecto, una idea de proyecto, y es un ejemplo que va desde cero. Vais a encontraros un ejemplo del documento de especificación de requerimientos, vais a encontrar un ejemplo del documento de desarrollo del flujo de trabajo, vais a encontrar cómo, eso lo veremos y lo trabajaremos en clase, pero bueno, cómo desarrollar el proyecto de una forma modular, de una forma estructurada, para que pueda haber 5 personas desarrollando en el código, para que no os piséis, para poder crear módulos independientes que podéis incluir, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo en algunas sesiones, aunque sí que os recomiendo que si es posible, pues vayáis ya ojeando ese curso y viéndolo desde cero, instalándoos el entorno de desarrollo e ir haciendo pequeñas pruebecillas, ¿vale? Poco a poco iremos avanzando en ello. Y con esto, bueno, pues más o menos esta es la propuesta de lo que va a ser el curso en general y SMA un poco en lo que se va a centrar va a ser en toda la parte del frontend y en el desarrollo del servicio, ¿vale? La parte de que verán los usuarios. Gracias.